hace un exorcismo, expulsa un demonio y a propósito del milagro, el Señor explica algo. Esto pasa muchas veces en el Evangelio, que después de un milagro el Señor aprovecha para enseñar algo que tiene que ver con el milagro, ¿no? Pues la multiplicación de los panes, discurso del pan de vida. Hoy el Señor echa un demonio y nos habla, ¿no?, de algo que tiene que ver con el demonio. Me quería fijar sobre todo, bueno, quizás lo más importante es lo que dice al final, ¿no? Cuando dice que puede ser que un demonio sea expulsado de una persona, ¿no? Y ya no nos referimos a la posesión diabólica, que es lo que a todos nos llama mucho la atención, ¿no? La posesión diabólica, ¿no? La posesión diabólica es, de los tres modos de atacar el demonio, el que menos daño hace. Está la posesión, con la cual el demonio influye en tu cuerpo y en tu imaginación, que tiene mucho que ver con el cuerpo, la imaginación, la obsesión y la tentación. Entonces, lo grave es la tentación, porque eso va a la voluntad. Nadie se va al infierno por tener posesión diabólica, pero sí se puede ir uno al infierno por caer en la tentación, ¿no? Y en el Padre Nuestro no decimos, Señor, líbrame de la posesión, sino decimos, líbrame de la tentación, ¿no? Y una persona, pues puede el Señor expulsar al demonio, es decir, expulsar el estar en pecado, por ejemplo, el estar en pecado mortal, ¿no? Y el Señor dice, sin embargo, el demonio se va, ¿no? Dice, va vagando por el desierto, se aburre, ¿no? Y vuelve a intentar entrar en aquel sitio donde salió. Y dice, y se encuentra esa casa ordenada. Claro, tú imagínate, ¿no? Pues en una posesión, ¿no? Pues el poseído está ahí, pues está como loco, ¿no? Ahí tirando cosas, rompiéndolo todo, ¿no? Y algo parecido ocurre el que está en pecado mortal. El que está en pecado mortal no está como loco, rompiendo cosas, pero está destrozando el alma, ¿no? El que está en pecado mortal está destrozando su alma, el alma de los demás, ¿no? Actúa como un ciego, movido por sus pasiones, ¿no? Sin la luz y sin el criterio que nos da la unión con Dios, ¿no? Entonces, una persona en pecado mortal que vive a espaldas de Dios tiene el alma hecho un desastre, ¿no? Y el Señor, pues puedes tener un encuentro con Dios y el Señor te sana, ¿no? Y haces un retiro y vuelves súper contento y pones orden en tu vida. Y pones orden, ¿no? A la luz de la fe y del amor a Dios pones orden. Y dice, el diablo, después, ¿no?, se aburre de andar por ahí y vuelve a intentar entrar. Y ve la casa ordenada, ¿no? Ve la casa ordenada. Dice, y entonces llama a otros 7 demonios, ¿no? Y entra y el final de aquel hombre fue peor que el principio, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Evidentemente no nos quiere decir mejor no te conviertas. Evidentemente eso no nos lo quiere decir, ¿no? Lo que nos quiere decir es, si te has convertido, prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla porque no es que ya me he convertido, ¿sabes? Yo es que ya me he convertido. Dices, sí, genial, felicidades, ¿no? Primera pantalla del videojuego pasada, muy bien, ¿no? Pero ahora viene la segunda pantalla del videojuego, ¿no? Y va a venir el mismo demonio que tenías antes, va a venir. El mismo. O sea, antes el problema ¿cuál era? La lujuria. Va a volver. Igual estás un año que casi no tienes tentaciones, porque por eso el Señor ha actuado, ¿no? Pero va a volver. Va a volver no significa que inexorablemente volverás a caer. Eso no, tienes la gracia de Dios. Pero va a volver la tentación. Y puede que vuelva con mucha fuerza. No pasa nada. Es lo normal. No es nada extraordinario. No hay que alarmarse. Oh, ha vuelto, qué horror. ¿Será que no tengo más remedio que caer? Va a volver. Y no solo esa, sino dice, y viene con otros 7. Con otros 7. No es que antes no estuvieran los 7 pecados capitales, sino que antes igual solo te fijabas en ese que te molestaba más, en ese en el que te sentías más adicto, ese en el que te veías más esclavo. Pero si te conviertes, verás que el que tenías antes vuelve y los otros 7, ¿no? Y esto lo explica muy bien San Juan de la Cruz. Después de la conversión, pues después de un periodo que el Señor te da para coger fuerza, va a venir una batalla muy gorda, ¿no? Las raíces de los 7 pecados capitales están en tu alma y va a haber una batalla bien gorda, ¿no? Y que haya batalla no significa nada malo, significa felicidades, empezamos la segunda pantalla del videojuego, eso es lo que significa, o sea, tranquilo, o sea, está escrito y esto es así, ¿no? No hay que alarmarse, pero sí hay que prepararse a la batalla, no hay que pensar, yo ya me he convertido, qué bien, ya está, ¿no? Cuando uno pues va así, ¿no?, pensando que ya se ha convertido,
pues entonces sí, el final de aquel hombre va a ser peor que el principio, ¿no? Porque va a volver a caer en lo mismo y encima igual piensa que ya está convertido. Va a volver a caer en lo mismo, pero encima, ¿no? Encima va a misa, ¿no? Y ya piensa que está todo bien, ¿no? Bueno, pues el Señor nos quiere advertir, ¿no? De que el proceso por el cual el reino de Dios, derrota en nosotros al diablo, no es instantáneo. Tiene momentos fuertes, tiene momentos de gracia, tiene momentos decisivos, ¿no? No hay que despreciar los momentos decisivos, ¿no? ¿Os imagináis a San Pablo despreciando el momento de su conversión en la puerta de Damasco? Sería ridículo, ¿no? No hay que despreciar los momentos decisivos, pero no son solo ese momento decisivo, sino que después hay un camino, ¿no? Y San Pablo, después de convertirse, pues se fue un año al desierto a rezar. Y después estuvo otros no sé cuántos años en su casa, en una vida sencilla, creciendo en la fe y madurando en la fe, ¿no? Y el Señor lo que nos quiere decir es que, bueno, que después de la conversión nos preparemos a la batalla, que el que esté de pie, cuidado que no caiga, ¿no? Y que tenemos pues que vigilar. Y es muy frecuente la tentación de, después de encontrarnos con Dios y tener la casa ordenada, ¿no? Quedarme tranquilo en la casa, disfrutando del orden, pero sin tener como a Dios en el centro de la casa, ¿sabes? ¡Jo, qué bien se está! ¿No? Esto es la típica tentación de Occidente que ha tenido, ya no, porque ya la casa ya no está ordenada en Occidente, pero que vive de las virtudes cristianas sin tener a Cristo en el centro, ¿no? Y entonces es cuando el demonio entra, ¿no? Y qué importante es que cuando el Señor va ordenando la casa, le tengamos a Él en el centro, ¿no? Por eso dice también el Señor, ¿no? El que no está conmigo, el que no tiene a Dios en el centro, está contra mí al final. El que no recoge conmigo la casa, pero con Él desparrama. El que no ordena con el Señor la casa, el que después de la conversión no se esfuerza en trabajar con el Señor, en ordenar la casa, al final desparrama, al final va a entrar el diablo. Por eso pone el ejemplo. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su casa, ese hombre fuerte es el Señor. La casa está segura. Pero claro, si no está el hombre fuerte, está el hombre débil y viene uno más fuerte que él, pues arrambla con la casa y la vuelve a desordenar. Y al final aquel hombre es peor que el principio. Entonces, qué importante es que caigamos en la cuenta, ¿no? De que después de la conversión nos queda un largo camino y que el enemigo sigue en la puerta y que el enemigo es más fuerte que nosotros, es más fuerte que cualquiera de nosotros y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en tener al Señor en el centro de nuestra casa, en ir recogiendo, ordenando el alma, ordenando la vida con el Señor. No solamente ordenando la vida con el Señor, dejando que Él vaya ordenando nuestra vida, ¿no? Y es un proceso lento y costoso, que cuesta un esfuerzo, ¿no? Pues le pedimos al Señor que no nos confiemos de manera malsana, ¿no? Sino que le pongamos a Él en el centro, que tengamos el don del Espíritu Santo, del santo temor. El santo temor es, oye, que el enemigo está en la puerta, cuidado, santo temor de Dios. Señor, no te alejes de mi casa, que está ahí el lobo aullando, ¿no? Y tengo miedo de salir, haces bien en tener miedo, ¿no? Pues tengamos al Señor en el centro de nuestra casa y trabajemos, ¿no? Cada día porque Él vaya con nosotros ordenando nuestra alma, ¿no? Y guardando nuestra casa para que el demonio no vuelva a entrar, ¿no? Y para que el Señor nos vaya llevando cada vez, ¿no? Pues de victoria en victoria, vaya ordenando nuestra alma, ¿no? Con las virtudes hasta la santidad plena.